Saben, la esencia de la vida cristiana es que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino. Creemos en un Dios único, en tres personas, autónoma, independiente, cada una de ellas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Creemos que Cristo vino como hombre, como humano, siendo que Él era 100% Dios, pero nació como humano, vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano, para representar a todos los humanos en ese sacrificio. Jesús no murió como judío, Jesús murió como humano, porque Él se hacía llamar el Hijo del Hombre, que en el concepto hebreo es hijo de, significa de la dinastía, del linaje de. Por lo tanto, Él nunca se hizo llamar hijo de Abraham. Los fariseos, los maestros de la ley, se hacían llamar hijos de Abraham. Le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús, en cambio, se hacía llamar, decía que Dios era su Padre. Él decía, mi Padre. Y al mismo tiempo Él decía, el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Él decía, yo vine como humano. A mí siempre me llamó la atención, porque Él nunca usó, hoy en el mundo judío, si tu apellido va precedido de Ben, significa hijo de. Y para el pueblo judío, si tú eres, no sé, algo así como Ben Leví, Ben David, Ben Abraham, ¿no? O Ben Cohen, hijo del sacerdote, hijo de Leví, hijo de David, wow, ¿no? Era como que era especial. Eso ya estaba en los días de Jesús. Somos hijos de Abraham, decían ellos. Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre. Wow. La Biblia dice que Él se hizo humano, siendo Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, a veces, simplemente en una simple discusión matrimonial, bajar un poquito la cabeza, ¿no? Bueno, ese amén lo doy por sentado. Pero, ¿cómo nos cuesta? Ellos decían, somos hijos de Abraham, yo soy el humano. Y yo le doy gracias, porque dice la Biblia que este fue el gran misterio del que hablaba Pablo. El misterio escondido por los siglos, decía Pablo, que Dios ha dado a conocer en estos días por los apóstoles y los profetas, que es Cristo. Y que todos los gentiles, decía Pablo, judíos y gentiles, sin distinción de nadie, todos son herederos, hijos de Dios. Ya no hay más extranjeros. Jesús representó a toda la humanidad. Por eso cuando un ser humano se arrepiente y reconoce que Cristo lo representó, no solamente te representa en el presente, sino que la vida de Cristo te representa. Por eso con Cristo ya hemos muerto, ya hemos resucitado y con Cristo estamos ya sentados en los lugares celestiales. En Colosenses Pablo decía, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La raíz de nuestra vida está en el cielo, está en Cristo. Bueno, por lo menos te está escuchando cómo sale la predicación afuera, ¿vale? Bueno. Entonces, Jesús, nosotros estamos en Cristo. Jesús un día dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y te decía hace un tiempo atrás, tú eres tan vid como la vid. Para mí la enseñanza de la vid de Jesús ahí también estaba hablando en esa enseñanza de la iglesia. La iglesia. Hay tres grandes enseñanzas sobre la iglesia en la Biblia. El edificio, la vid, que aunque no la menciona como tal, pero Jesús está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Para mí eso es la iglesia de Cristo hoy. Y el otro es el cuerpo humano. En los tres, Cristo es el fundamento de todo. No somos ni los pastores, ni los profetas, ni los maestros. No hay ningún ser humano, ninguna actividad, ningún congreso, ningún concierto, ninguna organización eclesiástica, evangélica. Nada es el fundamento, solo Cristo.
Él es el tronco y nosotros estamos en la vid. Por eso te decía hace un tiempo atrás, en esta iglesia, en Centro Familiar Cristiano, esto no es una colmena. Aquí no hay abejas reinas. No hay alguien que coma algo especial y sea superior a los demás. Todos somos miembros de la misma vid, pámpanos en la misma vid. Y la savia y la vid que fluye por mi vida es la misma que fluye por tu vida. En mí se manifiesta con unos dones y un ministerio, y en ti se manifestará con otros dones y otros ministerios. Pero al fin y al cabo es la vida de Cristo. Tú y yo, como muchos, somos inmortales porque tenemos un comienzo. No moriremos más, ya estamos con Cristo. Gloria a Dios. Así que no te bajes del tren. Eso no significa que seamos eternos. Somos inmortales en todo caso. Pero la Biblia dice que tu vida y mi vida espiritual es eterna. ¿Cómo es posible tener vida eterna, seres inmortales? Porque esa vida espiritual no es ni tuya ni mía, es la vida de Cristo en nosotros. Es la savia de la vid. Es la savia de la vid. Esto es algo precioso. Esto es algo maravilloso. Nosotros tenemos una vida espiritual que no es nuestra. Es la vida de Cristo en nosotros. Y esa vida se manifiesta a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Díganme si no es algo maravilloso. Yo no creía esto. Hoy lo creo. Y estoy cada día más apasionado de esto. Y le pido a Dios que el día que ya no sea útil aquí, por favor, Dios, no me dejes ni un segundo más, de verdad se lo digo. Apriete el botón de off y que mi alma vuele. Por eso estamos completos en Cristo. Y te decía en estos días, no es que me preocupe, sino que me carga el que a veces no vivimos esto de estar completos en Cristo. Y para mí hay dos maneras de vivir esta plenitud en Cristo. Porque significa entonces que no necesito nada si estoy completo en Cristo. El rey David escribía diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero te decía hace un tiempo atrás, siempre hay algo que falta, un ser querido. Un amigo, una esposa, un marido que se fue, un papá que ya no está, un hijo que está de viaje, yo qué sé, ¿no? Tengo 2 hijas muy lejos ahora, volando por el mundo. A veces me da ganas de darles un abrazo. ¿Cómo que no faltan las cosas? El problema está en que nosotros muchas veces le atribuimos el calificativo de necesidad a aquellas personas, situaciones, cosas en general, que ayer suplieron la verdadera necesidad. Necesito dinero, sin embargo Dios no necesita dinero. Dios te puede dar de comer sin necesidad de dinero. A Elías le mandó cuervos que le trajeran comida. Jesús multiplicó los panes y los peces. Yo no necesito dinero, necesito la provisión de Dios. Un día será dinero, otro día un regalo, otro día un plato de comida. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Necesito que alguien me dé un abrazo y a veces simplemente soñaste que vino Jesús mismo y te abrazó y te levantaste tan satisfecha en el corazón como si te hubiera abrazado a alguien. Nosotros estamos completos en Cristo. El asunto es que a veces no vivimos así, porque vivimos en lo natural. Vivimos todo razonándolo. Todo es Adán, Adán y Adán. El árbol del conocimiento y el tratar de determinar nosotros por nuestra sabiduría sin Cristo qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde está el bien y el mal. Pero Cristo es vida. Así como Adán es muerte, Cristo es vida. Y Él lo es todo para nosotros. Yo en los momentos de tristeza y en los momentos de mucha carga aprendí en el último tiempo a refugiarme en la plenitud de Dios. Yo en el bautismo tuve un momento muy lindo. En un momento me puse a adorar a Dios y era como que, de verdad, os lo cuento como un testimonio, era como que en mis oídos las voces de todo el mundo cantando se estaban alejando y parecía que yo me estaba levantando. Y decía, Señor, otra vez como me pasó hace una semana anterior, si ahora bajara un ángel y apretara el botón de off, sería tan feliz porque ahora seguiría de largo. El día que yo me vaya, no lloren por mí. Si a alguno le debo dinero, lloren por esa persona. Pero por mí no. Yo ya estoy con Cristo. Si ahora vislumbro la paz, la plenitud, ¿cómo será esa plenitud el día que llegue ahí? Mi mente a veces tengo que sujetarla porque cuando empiezo a pensar ya lo embarra todo. Por eso hoy te quiero hablar de estas cosas. Y el domingo pasado te decía, para mí es la oración profunda.
Ay, no me quiero salir del cuadro. La oración profunda. La oración profunda. Que te decía hace unos domingos atrás, para mí hay un ejemplo en Hebreos capítulo 10. Conciencia, en armonía, corazón sincero, seguro en la fe. Sabiendo que nunca más me acordaré de tus pecados, que has sido justificado. Esa oración en la cual no hay nadie más que tú y Dios. Pero no en la habitación, sino en la mente y en el corazón, ¿sabes? No culpas a nadie, sino solo eres tú y Dios. Esa oración te hace sentir completo. Pero el domingo pasado comencé a predicarte, ahora voy a terminar esa predicación. Que lo otro que a mí me hace sentir completo es la iglesia. No la iglesia como institución, sino la iglesia orgánica. La iglesia organismo, el cuerpo, la vid. No la congregación solamente. La congregación me da trabajo porque soy pastor. La iglesia me da vida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es algo orgánico. Quiero hablarte de la iglesia y el Espíritu Santo hoy, porque ya te hablé el otro día mucho de la iglesia, no voy a entrar en eso. Pero, en primer lugar, te hablo del Espíritu Santo y la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele todo esto, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele todas estas cosas. No es una cuestión de razonar, es una cuestión espiritual. Miren, les voy a decir algo más antes de seguir con esto. No confundamos lo sobrenatural con lo espiritual. Hay cosas que son naturales. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros razonamos en Cristo, todo esto es lo natural. La lógica, la experiencia, lo físico, lo químico, todo esto es lo natural. Que el ser humano, después de miles de años de estar en la tierra, todavía está descubriendo. Eso es lo natural, ¿vale? Eso es lo natural. Ella es ingeniera aeronáutica, ¿no? ¿Tú eres? Industrial. Bueno, pero trabaja en el mundo aeronáutico. Y a veces yo pienso, aún todavía en la ingeniería aeronáutica, seguimos descubriendo lo que los pájaros aprenden instintivamente desde hace miles de años. Miles de años. Ver un águila volar, ver... Y ahora cuánto trabajo de cálculos y esfuerzo humano. Pero todo eso es natural. Pero por encima de todo eso está lo espiritual. Tú has sido creado para vivir lo espiritual de Dios. Pero no nos confundamos. Hay cosas que son sobrenaturales. ¿Saben qué? Un milagro. Jesús resucitó a Lázaro. Eso es sobrenatural, es natural. La intervención de lo espiritual en lo natural produce un hecho sobrenatural. Lázaro resucita, pero Lázaro luego volvió a morir. Pero lo espiritual no. Disfrutemos de las cosas sobrenaturales, porque son las manifestaciones de las señales de Dios en nuestro mundo. Pero nuestra vida no se basa de lo sobrenatural, sino de lo espiritual. Nos maravillamos con los milagros, pero por encima de los milagros sigue estando la vida de Dios y la vida del Espíritu. Gloria a Dios. Y cuando la iglesia se manifiesta en lo espiritual, suceden cosas sobrenaturales, pero son destellos de un mundo diferente. Por eso Pablo decía en el versículo 3 de Colosenses capítulo 3, porque habéis muerto, decía, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te dije al principio, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. No solo somos perdonados cuando aceptamos todo esto, no solamente que Él nos perdona, sino que también somos justificados. Y a partir de allí siempre estaremos en comunión con Él. Somos pámpanos en la vid, te decía. Es cierto que volveremos a pecar, pero por encima de todo eso hemos sido justificados. Eso significa que delante de Dios estás como si nunca hubieras pecado, aunque todavía vas a volver a pecar. El único justo es Cristo. Nosotros en todo caso somos justificados. Por eso, esa figura de que Jesús habla y dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos,
Sin decirlo, Jesús está hablando de la iglesia. Porque luego Pablo desarrolla esta idea también diciendo, la iglesia es el cuerpo y Cristo es el cerebro, es la cabeza. Decía Pablo, Él es la piedra fundamental. En la antigüedad se escogían piedras que se ponían en los ángulos para basar, como si hoy usamos las zapatas, los fundamentos, los cimientos de los edificios. Y Pablo decía, Él es la piedra basal, la piedra fundamental, y sobre esa piedra se edifica. Y decía, donde todos vosotros sois juntamente edificados, o sea, os edificáis mutuamente, decía Pablo. Yo soy un ladrillo en el muro, y otros soportaron el peso de este ladrillo, y lo siguen soportando. Y otros vendrán y se posarán sobre este ladrillo, y juntamente nos edificamos los unos a los otros. Por eso, en esta figura de la vid como iglesia, te decía el domingo pasado, y para los que están llegando recién ahora les estoy hablando de esto, la Biblia dice que estamos completos en Cristo, que todas nuestras necesidades están suplidas en Cristo. Por eso te decía, no todo lo que tú consideres que es una necesidad. Por ejemplo, el dinero no es una necesidad. El dinero suple una necesidad, obviamente, de comida, de vestido, de alquiler. Pero, por ejemplo, Dios nunca necesitó dinero para suplir necesidades. Por lo tanto, nunca confundas y le llames necesidad a aquello que ayer se usó para suplir una necesidad. Jesús multiplicó la comida, Jesús multiplicó el vino, Jesús multiplicó el pan. Dios le dio de comer a Elías por medio de los cuervos sin necesidad de dinero. Por lo tanto, cuando nosotros decimos necesito esto, a veces no es exactamente lo que necesitas. Cuando nosotros identificamos, guiados por Dios, la verdadera necesidad, te vas a dar cuenta que en Cristo estamos completos. Afectivamente, emocionalmente. Y te lo vuelvo a decir, yo no creía en esto porque no conocía a Jesucristo. Y yo conocí a Cristo siendo estudiante en la facultad, en la universidad, y estaba cargado de argumentos y cargado de filosofía. Así que si alguien algún día quiere charlar conmigo sobre todas estas cosas, te puedo decir que la fe no es para personas que no piensen. Hace poco un periodista me insultó aquí en España y insultó a todos los cristianos porque hay un periodista muy famoso que es muy creyente y cuando fue al programa de este chico que trabajaba en una plataforma, ahora lo han fichado para una televisión, y es muy famoso, va y dijo, ¿cómo puede ser que una persona tan inteligente como tú cree en Dios? Y yo pensaba y decía, ¿cómo puede ser? Si fueras inteligente no harías esta pregunta. Evidentemente tú no eres periodista, te has hecho famoso por las redes sociales y ahora te fichan como periodista, pero no has estudiado periodismo. Perdónenme la sinceridad, pero a mí Dios me está cautivando últimamente. Y en esta figura de la vid y los pámpanos, aparece una figura que Jesús la menciona y es el Padre. Y aquí Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Yo me crié con un papá que se dedicaba a las vides. En mi casa había viñedos. Siempre vi a mi padre con una navajita y una tijera. Porque siempre estaba viendo si las plantas estaban bien, estaban mal. El labrador muchas veces de vides va por allí y dice, uy, esto estaba mal podado. ¡Plac! Y pega un tijeretazo. Yo podo mis uvas en casa. Ayer le decía a Lili, una de las de Paco, ¿no? Le decía, mira la cantidad de uvas que tienen. ¿No? Fueron podadas. Yo podo mis rosas. El otro día pasaba al lado de una de las rosas y vi que estaba ahí medio mal, pla, rápido, ¿no? Y la rosa podría haber dicho, ¿y esto a qué viene? Yo estaba tan bien. Ahora vienes tú y me pegas 4 tijeretazos y me dejas otra vez así toda encuchumizada. El Padre es el labrador. Yo el otro día te hablé de eso. Nunca te enfades con el labrador cuando te pode. Y mucho menos, no te enfades con la tijera. Que son esas personas que Dios usa para podarte. Dale gracias a Dios. Gente que te suelta cosas simplemente para que cambies. Y gente que Dios te pone al lado para que cambies. Te pone al lado para que aprendas a callarte. Por ejemplo.
Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre. ¿Quién decide sobre los pámpanos? El Padre, según esta parábola. ¿Quién decide sobre la gente? El Padre. Ni tú ni yo. No critiques, no ataques, no juzgues a ningún otro predicador. No digas, este no debería estar en las redes sociales. No cojas ninguna tijera que Dios no te dio. No hagamos nada de eso. Él es el que cuida la vid. El que siempre cuidó la viña, según la Biblia. A Israel dice, les contaré una canción de mi amado sobre la viña del vino rosado. Isaías 27, Isaías 5, habla de la vid. Una vid que no dio fruto, pero que Dios la preparó solo para que viniera el Mesías. Por eso Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. Él es el que siempre cuidó la vid. Y te voy a decir algo, no podríamos tener mejor agricultor que nuestro Padre Celestial. Todavía no conocemos el gran amor de Dios por los seres humanos. Voy a cumplir 60 años en septiembre. Conocí a Cristo cuando estaba por cumplir 20 años. Echad cuenta los años que ya llevo caminando con Jesús. Y otros me superarán a mí seguramente. Yo recuerdo cuando comenzaba a ser pastor, tendría unos 25, 26 años, me pusieron los 24 años. Y un hermano dijo, quiero dar gracias a Dios porque hoy cumplo 40 años de cristiano. Y yo llevaba, no sé, creo que 5 o 6 años de cristiano y llevaba uno de pastor y pensé y dije, Dios mío, este hombre me va a enseñar a mí siempre. Hoy yo ya estoy en esa etapa. Y te voy a decir algo bien claro, todavía sigo descubriendo el gran amor de Dios. No hay amor más grande que el amor de nuestro Dios. No hay amor más grande. Es un amor tan grande que no va a negociar absolutamente nada buscando el aplauso de sus hijos, si eso lleva al dolor de sus hijos. Él prefiere muchas veces tu dolor, tu tristeza momentánea con el propósito de un gozo eterno. Es tan grande su amor que no hará como muchos padres modernos hacen. No le voy a decir nada a mi hijo porque quiero que sea mi amigo. Por eso a veces no entendemos el gran amor de Dios. Yo he tenido experiencias tan fuertes con personas amadas que a veces no he podido evitar su dolor. Y no hablo de familiares, hablo de personas amadas. Y he estado en situaciones en las cuales esas personas a veces me han dicho, pero ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no viniste a tiempo? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no me llamaste? Y a veces pienso y digo, pero el hecho de que hoy esté aquí dando mi cara, estando a tu lado, te demuestra que si lo hubiera podido hacer, hubiera estado. A veces en silencio he tenido que callarme las lágrimas y decir, entiendo que me odies. Nunca has tenido que decirle a un hijo pequeñito, no, esto no, se acabó el televisor. No, lo que te regalaron los abuelitos de dulces, porque siempre las abuelitas suelen hacer esas cosas. Hasta mañana, ya es tarde para comer dulces. Y el niño pensará, mi mamá es mala, mi papá es malo, mi abuelita es Dios. Y es al revés. El amor puro, no digo que el amor de abuelo no lo sea, pero por alguna razón Dios se hace llamar Padre. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un día lo llaman a Jesús para decir, tu amigo, mi hermano, tu amigo Lázaro se nos muere. Jesús, ven pronto y sánalo. Jesús no va. Y Jesús prefiere que Lázaro muera y dice, me alegro por vosotros que haya muerto. Esto es algo terrible. Yo hace poco le decía a alguien, si sucediera algo así con alguien de la iglesia, deja de congregarse. ¿Cómo puede ser que el pastor me diga que no solamente no vino, sino que cuando murió o pasó lo que pasó, encima dices, me alegro porque haya pasado esto?
Y dice, Marta le dijo, el versículo 21, bueno, no te lo voy a leer todo, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, reproche. Jesús más adelante le dice, el versículo 23, tu hermano resucitará. Más adelante, el versículo 25 ya dice, él dice, yo soy la resurrección y la vida. No dice, yo tengo poder para resucitar. No dice, tengo poder para sanar. Yo soy la resurrección. No dice, yo soy la vida. Perdón, no dice, yo tengo vida. Jesús dice, yo soy la vida. Es algo absoluto. No dice, tengo. ¿Sabes lo que está dando a entender aquí? No es que conmigo tienes la posibilidad de... No, si estás conmigo, ya está. Ya está. ¿Entiendes esto? Si el agua del mar hablara en un día de mucho calor y tú estás metido aquí en el Mediterráneo esos días que no hay ola, ¿vieron que el agua está fresquita y tú te quedas así como los hipopótamos? Cuando yo era niño chapoteaba, corría, así de todo. Ahora soy de los que se meten hasta aquí y se queda tranquilito. Y los niños miran y dicen, ¿por qué los viejos no corren? Porque somos inteligentes y sabemos que ya pasamos demasiado calor. Todo el día que ahora lo que necesitamos es estar metiditos en el agua fresca. ¿Vale? ¿Tú qué dirías? Imagínate que el mar te dice, yo tengo agua para refrescarte. Qué absurdo, ¿no? Yo soy el agua. No es una posibilidad, tú ya estás allí. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Y la Biblia dice que Jesús luego va a la tumba y lloró con ellos. Lloró por el ambiente de dolor, el ambiente de tristeza, el ambiente de incertidumbre. Llora con ellos. Y cuando está en la tumba, vuelve a decir Juan, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea, otra vez con los ojos llenos de lágrimas, vino al sepulcro. Jesús, mostrando el corazón del Padre, se metió en el dolor de Marta y de María. Por eso, más adelante él diría, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe? Jesús era como que estaba diciendo, estoy aquí, Marta. Estoy aquí. Marta, vine. Marta, vine porque os amo. No estoy huyendo. No estoy justificando mi ausencia. Es que todo tenía un propósito. En tu dolor no entiendes el propósito de vida que hay. Pero era como que Jesús le hubiera dicho, estoy aquí, Marta. Vine por amor. Vine a oír tu reproche de enfado. Vine a oír tu reproche de decepción, Marta. ¿Nunca lo has hecho esto? ¿Sabéis? Las veces que alguna persona me dice, de la iglesia, tal vez alguno de vosotros lo ha hecho, no te lo estoy recriminando, o una hija mía, o alguien amado, y me dice, Dani, o papá, o pastor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no oraste? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué? A veces yo pienso y digo, pero aquí estoy, y yo... hemos orado, pero si Dios no lo hizo es porque tiene un plan superior. ¿Cómo explicarlo? Siempre me pasa lo mismo. Cuando alguien me reprocha algo, siempre Dios me recuerda esto. ¿Cuántas veces, Dani, tú me lo has reprochado a mí? ¿Cuántas veces tú le has reprochado a Dios, Señor, por qué? Sin embargo, este texto, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero no nos olvidemos de algo. Quien cuida esta vida es el Padre. Y no hay amor mayor que el amor del Padre. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no llamarle Padre a aquel que por salvarme a mí entregó a su propio Hijo? Ha demostrado ser mucho Padre para mí. Estoy aquí, Marta. Vine por amor. Vine a oír tu reproche de enfado, de decepción, de dolor. Pega todo lo que quieras, toda la bofetada, Marta. Vine a oír tu reproche, pero vine para hacerte un bien mayor. Yo muchas veces he pensado en este milagro. ¿De qué murió Lázaro? ¿De qué habrá muerto? No lo sabemos porque en aquellos tiempos no había ni resonancias magnéticas por si había un tumor en él. No teníamos analíticas, no sabemos. No podíamos determinar si era una bacteria, no podemos determinar si es un virus lo que mató a Lázaro.
Recuerden que en aquellos días ya existían todas estas enfermedades. No sabemos, no estaban determinadas, no estaban tipificadas, pero evidentemente, por ejemplo, la suegra de Pedro tenía una fiebre altísima que no se le iba con nada, que era bacteriana, la fiebre, era virósica. ¿De qué murió Lázaro? ¿Tifoidea? ¿De qué murió? ¿Malaria? ¿De qué murió Lázaro? Lo cierto es que cuando murió, todo murió con él. Y cuando Jesús lo levantó, seguramente ya no volvió a padecer la enfermedad. Imagínate que hubiera sido un tumor que lo mató a Lázaro. Imaginémonos esto, ¿vale? Y Lázaro siempre se tocaba y decía, es que me duele y me molesta esto. Y un día se muere. Cuando resucitó, probablemente Lázaro se tocó y dijo, oye, que estoy vivo y además el tumor no está aquí. Nunca sabemos por qué Dios permite algunas muertes. Siempre Él tiene un bien mayor. No podemos tener nadie mejor que cuide esta vida. Por eso, a lo largo de la vida de Jesús se ve claramente la vida y la actividad, pero sobre todo el propósito y el amor del Padre. El propósito eterno del Padre. El amor del Padre. Por eso, siempre pensemos esto. No es que existía un propósito para Jesús y otro para el Padre. Y que los dos se ponían a charlar a ver, vamos a ver si hago la voluntad del Padre, no la hago. No, había un solo propósito. La iglesia tiene que entender esto. No es que cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios. Hay un solo propósito. En Juan 17 Jesús dijo, como tú me enviaste, yo los envío. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos pasado y todos los que vendrán, tendremos una sola voluntad sobre nuestra vida. Es la voluntad del Padre para el propósito del Padre. Lo que pasa es que cada uno de nosotros, diferentes dones, ministerios, características y formas, dentro de la iglesia, en esa multiforme sabiduría de Dios, cada uno de nosotros tiene una parte. Y a eso nosotros le llamamos el propósito que Dios tiene conmigo. Dios me llamó a ser misionero un día. Hemos trabajado en África con Lili, en Latinoamérica, ahora estamos aquí. No sé cuánto tiempo y qué hará Dios con nosotros. Yo quiero quedarme, pero Dios es el que tiene la última palabra. A ti te llamó para otra cosa, pero todos dentro de un solo propósito, el propósito eterno de Dios. Por eso no había una voluntad para el Padre y otra para Jesús y otra para los discípulos. La única voluntad diferente para Jesús, ¿sabes cuál fue? La cruz. Por eso Él dijo, como tú me enviaste, yo los envío. Aquellos que están unidos conforman esa vid, te dije recién, en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, que es la iglesia. Que vamos creciendo, que no hace falta que estemos completamente maduros, sino que vamos creciendo, siendo edificados juntamente, te decía recién. Sobre este ladrillo se pone otro, y después otro, y después otro, y todos somos partes. Pedro decía, piedras vivas de un edificio santo. Qué maravilloso que es esto, ¿verdad? No es una organización, no es algo que tú y yo nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Es un acuerdo que nace dentro nuestro por una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Esto no es algo natural. No intentes entenderlo con tu mente natural porque no lo vas a entender. Por eso quiero pedirle a Dios que te revele estas cosas para que puedas vivir completo, satisfecho, en paz y completando y satisfaciendo también a través tuyo a otras personas. Es Cristo en nosotros, Cristo en la iglesia. No es el esfuerzo tuyo por ser como Cristo, porque eso es un fracaso. Nunca vas a ser como Cristo en tu esfuerzo. Es al revés, es Cristo en nosotros. No se trata de gente buena que intenta ser como Dios. El evangelio, por eso me pone mal cuando la gente critica a los cristianos, no, porque hacen esto bien, la hipocresía, no sé. Es que el mensaje del evangelio no va de buenos y malos. No va de hacer el bien o hacer el mal, de ser mejor persona o peor persona. Va de muerte o vida. O has muerto o no has muerto. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado y Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que hago y lo que vivo es Cristo en mí, decía Pablo. Por eso, esa es la iglesia. Cuando la iglesia empieza a transmitirse Cristo a través de sus miembros, aquí nos sentimos completos. No cuando estamos reunidos solamente, sino cuando estamos en comunión los unos con los otros. Cuando tenemos comunión los unos con los otros. Por eso te decía recién, no hace falta, escúchame bien, que seas una persona extremadamente madura para estar ser parte de la iglesia.
Estos niñitos que están aquí, chiquititos, sus aparatos reproductivos todavía no han madurado, pero ya están allí. Su corazoncito sí, está creciendo, no está maduro, pero está creciendo todavía. Sus pulmones ya están terminados, hasta con pleura alrededor protegiéndolo. Eso se forma al final. Si un niño nace con 7 meses, hay que llevarlo a la incubadora para que se le termine de formar el pleura alrededor del pulmoncito. Pero una vez que nació, su pulmón está bien, está bombeando oxígeno. Qué maravilloso, ¿verdad? El corazón, ¡tum!, bombea sangre y no parará hasta, bueno, tú no te vas a enterar, pero el día que se pare, se paró. Y ahí está el corazón bombeando sangre. Ya están maduros, están creciendo. Los ojitos de los niños, 5 añitos, 3 añitos, están maduros ya. Ellos ven todo. Cuando son bebé, no. Mira cómo se sonríe, son gases, ¿vale? Es que me miró, los niños en los primeros 2 o 3 meses no ven más de 50 centímetros, después todo es borroso. Lo suficiente para ver a su mamá cuando lo amamanta. Y esto es algo precioso también. Sus órganos reproductivos, esos bebés chiquititos que están con su mamá, tienen el corazoncito bombeando, sus ojitos. Pero sus órganos reproductivos son inmaduros. Cuando tengan 13 años, 14 años ya estarán maduros. Y tal vez necesitan más tiempo todavía. Sin embargo, desde ya reciben el mismo oxígeno, la misma sangre, la misma protección que cualquier otro órgano. Porque son parte del cuerpo. Son tan protegidos, tan amados, tan cuidados como cualquier otro órgano del cuerpo. Llevan más tiempo, pero algún día tendrán una función maravillosa. Esa es la iglesia de Cristo, según el apóstol Pablo. ¿No? Amén. Por eso te decía recién, Pablo decía, hasta que todos lleguemos a ser ese varón perfecto, que es Cristo. La imagen y semejanza de Dios no la tenemos nosotros ya. Eso no la tenemos. La tenemos nosotros si Cristo está en nosotros. Y lo tiene la iglesia, que se manifiesta como la semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es Cristo para el mundo. Por eso te hablaba recién de esas 3 grandes ilustraciones. La vid, el cuerpo, cuya cabeza y cerebro es Cristo. El edificio, cuya piedra, siempre el fundamento es Cristo. Siempre es Cristo. No es un pastor, no es una organización, no es un catecismo, es Cristo. Y aquí hay algo también importante, a ver si ya voy terminando, que es la vida que fluye. De verdad, dadme tiempo en vuestra... Gracias por la atención que me estáis dando, pero mantenerla un poquito más. Porque quiero hablarlos de esto, de estar completos en esto, de que tú puedas vivir la plenitud de Cristo en la iglesia. Que no sea una pérdida de tiempo para ti reunirte con cristianos, sino que ahí se manifieste la vida del cielo. Y esto tiene que ver con esa vida, que es la savia de la vid que llega al pámpano, que es tan vid como la rama. Y esa vida la transmite el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el garante de las promesas que se van a cumplir, dice la Biblia, es arras de lo que vendrá. Si ya tienes el Espíritu Santo es porque todo lo que Dios prometió lo cumplirá. No te estoy hablando de bautismo en el Espíritu Santo, te hablo de tener el Espíritu Santo como todos aquellos que han aceptado a Cristo y tienen revelación de Dios porque el Espíritu de Dios está en ellos. Es la garantía de que Cristo está en ti. En Gálatas 5:22 Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es una vida diferente. Más de uno de vosotros habrá dicho, me maravillo haber tenido tanta paciencia en esta conversación. ¿Cómo pude haber tenido tanto dominio propio? Te voy a hacer spoiler, ¿vale? Los papis saben, ahí tienen el cuartillo de los niños que pueden escuchar todo para que los niñitos también puedan estar ahí jugando y tranquilos, ¿vale? Pero, miren, ¿cómo pude haber tenido esta paciencia? Es que no fuiste tú. Es la vida de Cristo en ti. Es la vida de Cristo en ti. Es como el guante se maravilla de decir, madre mía, le cuenta otro guante en la papelera, ¿vale? Un guante de látex a otro guante de látex. No vea lo que hice esta mañana, tío. Me maravillo de mí. Abrí un cerebro, cogí una pincita y cogí un nervio y lo acomodé para aquí.
lo acomodé para allá. Esa persona recuperó una función del cuerpo que estaba dañada en el cerebro. Porque no fuiste tú. Fue la mano que estaba dentro del guante. Cristo en mí. ¿Cómo pude amarlo así? Cristo en ti. No somos más buenos, menos buenos. Estamos más muertos o menos muertos. Es la diferencia. La savia de la vid es la vida de Cristo en la iglesia. Es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y esa vida la transmite, iglesia, el Espíritu Santo. Nuestra ciudad, nuestros pueblos no necesitan más religiones. Necesitan la vida de Dios. No necesitan filosofía. Yo en la facultad no necesitaba más pensamiento, más debate filosófico, más conocimiento de no sé cuántas cosas que me dieran vida. Claro que podía seguir estudiando y conociendo muchísimo porque todavía me faltaba mucho, pero todo era natural. Lo que yo necesitaba era vida. Porque aquel día yo le dije a Dios, y vosotros conocéis el testimonio, de la manera sobrenatural que yo llegué a la iglesia. Yo estaba en depresión prácticamente. Y tenía que volver al estudio de arquitectura donde trabajaba y no me iban a pagar ese mes y todo era un fracaso y estaba todo mal. Era un desastre. Y le dije a Dios, si existes, como todo el mundo dice, y me amas, ponme una rubia en el autobús, ¿no? Y se sentó una chica rubia y me llevó a la iglesia. Me daba lo mismo si era rubio o morena. Yo en aquel tiempo, todos los colores me parecían bien. Fue un hecho sobrenatural. Y Dios me dio esta nueva vida. Yo no necesitaba más conocimiento en aquel momento. Yo necesitaba la vida de Cristo. Estaba estudiando, estaba haciendo cosas, todo parecía perfecto, pero estaba muy triste en mi corazón. No tenía vida. Pablo decía, no anden ya como los otros gentiles. Eran griegos que tenían mucha filosofía. Y decía Pablo, con la mente vacía. ¿Cómo puede tener esta gente la mente vacía? Llena de conocimiento, pero vacía de vida. ¿Me están escuchando? Si el conocimiento no resucita con la vida del cielo, mañana puede matar. Lo que tú te enteras, aún de tu pareja, si no tiene la vida de Cristo, mañana lo puede matar. Nunca te olvides de esto. Por lo tanto, si hay 2 gramos de conocimiento, que haya 4, 5, 6, 20 de vida. El conocimiento sin vida mata. Cariño, tú sabes que cuando yo, antes de conocer a Cristo, hacía todas estas cosas y luego viene una pelea, te olvidaste de la vida y bailes sueltas porque yo creo que estás haciendo lo que hacías antes. Te uso este ejemplo porque es lo más cotidiano que vivimos los que estamos casados. Necesitamos vida, iglesia. Miren, un mandamiento que muestra que la iglesia no puede ser solo una organización, sino que es el cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo. Como ejemplo, es que Jesús un día dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Me están escuchando? ¿Cómo puedo amar yo como amo Cristo? Es imposible. Solo Cristo en mí puede hacerlo. Yo no puedo amar como Cristo, a menos que Cristo esté dentro mío. Yo no puedo, como guante, operar un cerebro, a menos que el mejor neurocirujano meta su mano en mí. La iglesia se forma, vive y se sustenta por la vida de Cristo. Escúchenme, y aquí ya nos vamos metiendo en el tema. Por favor, recién ahora nos vamos metiendo en el tema. Me quedan 5 minutos. Se sustenta, vive por la vida de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Un buen albañil sabe que ese ladrillo no es bueno. En Sierra Leona, cuando construíamos las escuelas, yo a veces iba por algún lugar, espero que no estén escuchando lo de Sierra Leona ahora, y me llevaba una piedra y cuando pasaba al lado de la columna le pegaba así, ¡pum!, en la esquina. Con un solo propósito, ¿saben qué? Se le habían puesto cemento suficiente. Y lamentablemente a veces se descascaraba. Era más arena que cemento. No habían respetado ni siquiera las proporciones que había dado el ingeniero o el arquitecto. Los albañiles que le hicieron se guardaron algunos sacos de cemento y metieron más arena que cemento. Aguanta igual. Claro, como no es sísmico no pasa nada, pero... Por eso, nosotros necesitamos a Cristo, iglesia.
La iglesia es un organismo, su vida es orgánica por la presencia del Espíritu Santo. Sin Él no estaría la vida de Cristo en nosotros. Y en esto tiene algo fundamental también la palabra y el Espíritu Santo. Dadme unos minutos en esto. Porque Jesús un día dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo. Hay algo maravillosamente espiritual que manifiesta cosas sobrenaturales cuando la iglesia ora en acuerdo. Perdonadme el que no, si no quieres creer, te respeto, pero te estás perdiendo algo maravilloso. Porque una cosa es el pámpano en comunión, que tiene vida en común con la vid. Otra cosa es el pámpano que está unido a la vid. Está cortado, pero lo han pegado con fixo. Ese pámpano se seca. Pero si está en comunión con la vid, tiene la misma vida de la vid. Cuando esta vida comienza a manifestarse entre los pámpanos, ¿saben lo que significa? Que no están sueltos, sino que están en la misma vid. Te lo vuelvo a decir. Si tú, Liz, estás tan viva como yo y yo estoy tan vivo como tú, y tú sientes la misma carga que yo tengo por mis problemas y te unes conmigo, significa que tú y yo estamos unidos por algo más que el intelecto y aún los afectos. ¿Cuántos de los que están aquí más de una vez han percibido el dolor de otro? Yo a veces me he despertado de madrugada con una sensación en el corazón y no he podido dormirme porque siento dolor y tristeza por alguien de la iglesia. Así que ya sabes cuando me veas con cara de sueño. Pero, ¿quién es este? Es la vid. Miren, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que pasó algo interesante. Me ponen, chicos, la adoración porque ya vamos a orar dentro de un ratito, ¿vale? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, entonces Pedro, capítulo 2, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó otra vez la voz hablando y dijo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, bueno, lo tenéis ahí, no lo voy a leer para no invertir tanto tiempo. ¿Qué dice Pedro? No están borrachos, sino, escúchenme bien por favor todos, no te distraigas ahora. ¿Qué dice Pedro? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Después de aquellos días, dice el Señor, escúchenme bien, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, los viejos tendrán sueño, o sea que si duermes mucho ya sabes, los viejos tendrán, sueños de visión. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ellos profetizarán. Profetizar, hablar, proclamar, decir. ¿Me están siguiendo? Pero ¿qué dijo Pedro? Escúchenme bien por favor. Bájame el volumen un poquito. Baja el volumen un poquito. No tanto tampoco. Derramaré mi espíritu, ¿qué dice? Escúchenme, sobre toda carne. Y nosotros decimos solo sobre 120. Sobre toda carne, dice. ¿Qué pasó aquel día? Derramaré, ¿saben lo que está diciendo? Sobre toda la humanidad. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Jesús un día les dijo, vosotros veréis aquel día que el Espíritu Santo estará con vosotros. La diferencia, ¿sabe cuál fue con los 120? Que Jesús dijo, en vosotros. Yo creo que algún discípulo de Jesús que no estaba entre los 120 de Pentecostés, que estaría en Galilea o que llegó tarde, también recibió las lenguas. Pero eso es un pensamiento personal. Pero lo cierto es que aquel día se pone Pedro y dice, ya el profeta Joel dijo que sobre toda la humanidad vendría el Espíritu Santo. Antes de eso el Espíritu Santo venía así y se iba. Profetizaban, los reyes eran ungidos, vino el Espíritu. Por eso hoy decir que venga el Espíritu, no, el Espíritu ya vino, ya está. En ti mora el Espíritu, en mí mora el Espíritu. Pero sobre toda la humanidad ya está. Como en los días de la creación y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Te lo vuelvo a decir, es que en ti está el Espíritu. Pero Dios ya abrió una llave de gas y la casa se ha llenado de gas. Falta con que alguien encienda una chispa. Y Pedro se pone de pie. Ahí nace la iglesia. Es el Espíritu Santo en la iglesia, porque Pedro no entendía nada antes de esto. No vayas a la cruz, no te acontezca esto, que no te suceda esto. Ahora se pone de pie Pedro y tiene entendimiento, o sea, tiene revelación.
tiene enseñanza, Pedro. Revelación y enseñanza. Habla del pasado y habla del futuro según la palabra. Hay una revelación producida por el Espíritu Santo. ¿Lo están notando a esto? En la vida de Pedro. Y Pedro dice, lo que está sucediendo es que ya el gas se abrió. Pero aquel Pedro que no entendía nada, escúchenme bien, hermano. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente pasaba y decía, bájate de ahí si eres el Hijo de Dios. Pilato dijo, lo suelto. ¿Y qué dijeron ellos? No, crucifícale, crucifícale. Ahora, muchas de esas personas que están unas semanas más tarde, en Jerusalén, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Y se arrepienten y se bautizan 3,000. Y luego cuando el cojo camina, son 5,000. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora el gas se ha soltado. Ahora el gas está. Falta una chispa, es la palabra. La predicación de la palabra. Por favor, papis. La predicación de la palabra. La oración en conjunto. La oración guiada por el Espíritu de Dios. El acordarnos, ponernos de acuerdo los dos. Vamos a orar por esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo lo siento, tú lo sientes, sí. Los dos tenemos el mismo sentir sobre tal persona. Sabemos que es el propósito de Dios. Entonces no vamos a quejarnos, ni amargarnos, ni maldecir, ni enfadarnos. Vamos a orar juntos. Por eso la Biblia dice, todas las promesas del Señor en Cristo Jesús son en Él sí y en Él amén. Pero luego aclara por medio nuestro, o sea que el amén somos nosotros. Y sabes que amén es una palabra hebrea que viene de un verbo que es amán. Y amán significa seguro, firme, fiel. Eso significa amán. Poner algo, asegurar algo. Amén significa que así sea. Y cuando está diciendo que amén, es que tú voluntariamente estás diciendo lo que Dios ha decidido, su voluntad. Así sea. No significa que tú te pongas de acuerdo con Dios en debatir como quien hace un pacto, a ver qué dice Dios, qué digo yo, y salimos de aquí negociando el tema. Ese tipo de acuerdo, olvídatelo. Te estoy hablando de ponernos de acuerdo en tanto al amén de Dios. Señor, es la oración de Jesús, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso, cuando llevamos nuestra vida a esa actitud, ponemos la vida en el camino correcto, es la oración del Padre nuestro que te dije recién. Por eso Pablo hablaba, es que no tengo tiempo, de que el Espíritu Santo dice, trae diversidad de dones, de ministerio. No quiero, hermanos, que ignoréis, decía Pablo a los Corintios, acerca de los dones, los regalos espirituales que Dios da. Porque es el mismo Espíritu en todos. Esa es la iglesia de Cristo. Todo depende del mismo Espíritu. Por favor, escúchenme esto. Ya oramos de verdad. No sé cuántas veces he mentido hoy, pero miren, solo terminar con esto. No es que la iglesia sean diferentes voluntades. ¿Me están escuchando? Este es el problema en nuestras relaciones, aún de la casa, de la familia. ¿Cuánto más en la iglesia? Que a veces no nos conocemos bien. No es que la iglesia sean diferentes voluntades, personas que tratan de hacer cosas buenas o lo que está bien para hacer la voluntad de Dios. No es esa la iglesia de Cristo. Sino que hay una sola voluntad, que es la voluntad de Cristo, que es la misma voluntad del Padre, a través de personas diferentes, y entonces se manifiesta según los dones que Él nos ha dado, según los criterios que tengamos, porque tú tienes un criterio diferente al mío, pero te vas a dar cuenta que en lo esencial buscamos lo mismo. O sea que no es difícil ponerse de acuerdo. Buscamos lo mismo, la misma visión. Cada uno tiene diferentes visiones, pero al final Dios nos lleva a una. Cada uno tiene diferentes capacidades, pero al fin es una voluntad por medio de gente diferente. No es que cada uno de nosotros piense diferente y nos tenemos que poner de acuerdo, sino que es una sola voluntad en gente que piensa diferente. Y te das cuenta que todos somos guiados a lo mismo, y luego al fin y al cabo todo se enriquece. Por eso Pablo decía que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Del momento que entra lo natural, el Adán orgulloso, carnal, entonces la otra persona va a tener que poner la parte que hace que traiga la paz y la bendición. Y esto nos pasa mucho en las iglesias. Por eso Pablo decía, si hay alguna consolación en Cristo. Mira, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque no tengo mucho tiempo. Dice, por tanto, si sienten, pónmelo aquí todo, ¿vale? Si sienten algún estímulo
en vuestra unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Gloria a Dios. Te puedo asegurar que cuando una persona en una iglesia empieza a hacer esto, las cosas empiezan a cambiar. Y esa persona empieza a hacer sentir completo al otro. Y a veces la reacción de los otros es porque viven incompletos. Pero si uno comienza a manifestar a Cristo, esto es el organismo vivo, hermano. Si los virus se multiplican como se multiplican, ¿cómo no se va a multiplicar la vida? Dios lo hace. Es la vida de Cristo fluyendo en mí. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dijo Jesús, por cualquier cosa, yo estoy en medio. La oración en comunión. Hoy se está descubriendo, alguien muy querido me mandó hace poco un vídeo sobre, ¿sabes? Se está descubriendo inteligencias diferentes. O sea, cuando te digan a ti que tú no eres inteligente, tú tienes una inteligencia diferente. No. Por ejemplo, voy muy rápido, mira, ¿sabes? Los pulpos, por ejemplo, ¿sabes que tienen más cerebros? No tienen solo uno, tienen 3 cerebros los pulpos. Y tienen inteligencia que es muy diferente a la nuestra en uno de esos cerebros. Por ejemplo, cuando los pulpos con sus tentáculos tocan una superficie, no se sabe todavía por qué, pero todo el cuerpo del pulpo asume la forma de la superficie. Y se sabe que eso es por el cerebro, otro de los cerebros que tiene el pulpo, es una inteligencia que nosotros todavía no alcanzamos a entender. En el último tiempo se están dando cuenta por investigaciones que se ha hecho. Por ejemplo, las acacias en África, cuando vienen las jirafas y comienzan a comerlas, cuando están comiendo más de lo común, mutan las acacias y sueltan un veneno. Y sueltan un aroma en el aire que es detectada por el resto de las acacias. Y las acacias se dan cuenta que hay jirafas comiendo, mutan y generan el veneno. Entonces las jirafas se van y no las destruyen. Se comunican entre ellas. Este video habla de unos hongos que crecen en las raíces de los árboles y se van mezclando como nervios y hacen que todos los árboles estén en comunión, iba a decir, en comunicación unos con otros. Entonces, cuando algunos árboles de ese bosque comienzan a ser afectados por algo, aquellos árboles asumen determinada actitud, no sé si actitud o cómo llamarle. Pero nos está asombrando todo esto. Y hoy la ciencia está descubriendo esto y cómo nos cuesta entender la comunión espiritual en la iglesia de Cristo. Alguien me decía hace poco, tal vez Dani, esto es lo mismo que la iglesia. Es la vida de la iglesia. Por eso la oración en común, en el mismo espíritu, allí se manifiesta el cuerpo de Cristo, allí se manifiesta Cristo, allí hay respuesta, pero allí también nos sentimos completos. Jesús lo dijo. Busca hermanos en la iglesia, no para cargarlos con tu bucle de problema, sino simplemente para decirle, quiero compartirte una necesidad de oración. Oremos juntos. Quiero que sientas lo que yo siento y yo quiero sentir lo que tú sientes. No venir a la iglesia pensando que el pastor es un chamán, que es la abeja reina de la colmena. Órame para que tú intervengas entre los dioses y este pobre mortal, para que traigas la bendición del mundo espiritual. Eso no es bíblico. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Pongámonos de acuerdo en la oración. Pongámonos de acuerdo para sentirnos completos en el alma. No critiques al que está depresivo, triste, dile, vamos a orar. ¿Cuál es tu necesidad? 3, 4, 5 hermanos, habla con un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia. Iglesia, vamos a orar en comunión. El gas ya está soltado. ¿Me ayudas, Katy? Vamos a volver a cantar Mi Redentor y Roca, por favor. El gas ya se soltó. Allá afuera hay millones de personas que necesitan que se les encienda el fuego del Espíritu de Dios. Qué maravilloso es esto. Jesús dijo, de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, nos ponemos en amén, nos unimos. Es que Dani, tú no me ayudaste, pero me lo dijiste. Y cuando yo no pueda hacer nada, podemos orar juntos. Hay un valor maravilloso en la oración en comunión.
Saquemos la mentalidad natural de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ni siquiera es sobrenatural, la iglesia de Cristo es espiritual. Por lo tanto, no esperes que yo te trate como psicólogo, no esperes que yo te trate como psiquiatra. Respeto a todo el que trabaje de psicólogo, a todo el que trabaje de psiquiatra, y hacen trabajos excelentes, y no estoy en contra de ello. Simplemente te estoy diciendo, yo aquí estoy como pastor. Por lo tanto, si necesitas un tratamiento psicológico, de los que no estoy en contra, todo lo contrario, ve al psicólogo. Pero aquí lo que vamos a hacer entre tú y yo, vamos a orar. Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Si yo tengo un consejo para darte, no va a ser un consejo basado en una técnica que aprendí y tuve que estudiarlas. No se trata de eso. Simplemente, si yo te doy un consejo, le pido a Dios que sea una palabra que Dios me dio. Y los que me conocéis sabéis que cada vez que me habéis contado un problema, siempre he dicho lo mismo: vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Y si a las 3 de la mañana me despierta el Espíritu Santo, una palabra te la voy a mandar por WhatsApp. Dios me ha dicho esto. Pero si Dios no me habla, decía, por eso te decía esto, cuando la oración completa desde la parte humana el propósito de Dios. La iglesia manifiesta a Cristo en la oración. Nosotros completamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Gloria a Dios. La iglesia en su conjunto es la plenitud de Dios para el mundo, la plenitud de Cristo para el mundo. La plenitud de Cristo para el hermano que viene triste. Hoy estuve con Cristo. Era un grupo de gentes, diferentes miembros de un cuerpo maravilloso. Pongámonos de acuerdo, hermanos. Oren. Pongámonos de acuerdo en los momentos de oración, de intercesión. Oren. Clamemos a Dios. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre será hecho en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el diseño original de Dios. Fue la iglesia completa, la iglesia Cristo en este mundo. Dios transmitiendo vida por medio de los seres humanos. Ese es el diseño original de Dios. La iglesia es lo contrario a Adán. La iglesia es el nuevo ser humano, el varón perfecto. Cristo la cabeza y nosotros todo el cuerpo. La iglesia es un nuevo edificio. El diseño de Cristo incluye los ladrillos. Son los cálculos. ¿Cuánto costará esta obra, arquitecto? ¿Cuánto costará esta obra, ingeniero? Vamos a hacer un cálculo. ¿Cuántos ladrillos hay aquí? Jesús dijo, haz una torre, calcula los ladrillos, ¿no? Tú has sido calculado como un ladrillo en este edificio. Por eso viniste en este tiempo. Por eso naciste en esta época. No hace 20 años atrás, ni hace 500 años atrás. Hay un diseño de Dios en la iglesia de Cristo. Y dentro de ese diseño de Dios, yo soy un ladrillo en este muro. ¿Sabes que la mejor manera de encontrar el verdadero sentido de la vida es encontrar tu lugar en ese muro? El lugar que Dios diseñó para la humanidad. Allí estoy yo. Solo leerte un texto bíblico antes de terminar. Vamos a chicas, me ayudan a cantar Efesios 3:3. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y con esto ya oramos. Por esta razón, decía Pablo, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de todos vosotros, los no judíos, me arrodillo en oración y sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El versículo 9 decía, y de hacer entender a todos este plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, diseño original.
realizado ya en Cristo Jesús nuestro Señor. El 14 decía: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, de donde viene la paternidad. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los demás creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Esto es sentirte completo en Cristo, mi hermano. En fin, decía Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa todo lo que podamos imaginarnos. Entendimiento, dice en Reina Valera, ¿no? Lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Tú no vienes los domingos a la iglesia. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Nos ponemos de pie. Querido Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos uniste a ti. Gracias, Señor, porque estamos en ti. Estamos unidos a ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Somos pámpanos en la vida. Somos piedras vivas en este edificio donde tú eres la piedra basal. Querido Señor, somos miembros de un cuerpo donde tú eres el cerebro. Y así como el cerebro está presente por el sistema nervioso en todos los miembros del cuerpo, Señor, hoy entendemos que tú estás aquí, que tú estás en mí y estás en todos y cada uno de mis hermanos. Querido Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te exaltamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y disponemos nuestra vida en esta mañana para ser, Señor, pámpanos vivos en la vida. Señor amado, queremos ser pámpanos vivos. Ahora, Señor, despierta el corazón y el espíritu de todos y cada uno de nosotros para poder entender la plenitud que existe a través de nuestros hermanos. Despierta en esta iglesia una oración profunda, una oración de comunión. Despierta, Señor, en esta iglesia el sentir por otros, para que en acuerdo, en unidad, nos pongamos, Señor, en orden contigo, en acuerdo también contigo, para que tu gloria se manifieste a todo este cuerpo que es la iglesia. Y que no haya un solo hermano en esta congregación que se quede fuera de la iglesia. Que no haya uno solo que se quede incompleto en el alma. Señor, si hasta la naturaleza nos está demostrando en estos últimos tiempos cómo se comunica la vida a través de los árboles, a través de los animales, cuánto más la vida que viene del cielo. Yo te ruego que esta iglesia, en todos y cada uno de los miembros, aquí en Motril, en Almuñécar, en Níllora, en cada uno de los lugares donde estamos, Señor, en Valderrubio, en Atarfe, Señor, fluya la vida del cielo. Y te decimos en esta mañana todos juntos: venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, que esta iglesia, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, y que la vida fluya a través de todos y cada uno de los miembros. Te ruego por aquellos que han venido tristes, cargados. Señor, ahora la iglesia comienza a interceder. Le pido a todos los hermanos, vamos a poner en práctica esto. Dentro de unos segunditos vamos a cantar y nos vamos a casa. Todos los que se quieran quedar a orar, como hacemos siempre, aquí adelante se pueden quedar a orar. Nadie te va a molestar, la música va a seguir. Pero te pido un favor, iglesia, todos aquellos que han recibido esta palabra, comiencen a orar por los que están tristes, por los que están cargados, por los que están enfermos. Hay personas que esta mañana han llegado a este lugar con tristezas en el alma, con cargas, que sienten que algo les está faltando. Hay un dolor en el corazón, hay una tristeza, hay una enfermedad, lo que sea. Iglesia, comienza a orar. Si sabes de alguno, comienza a orar por esa persona. Y si no lo sabes, ora en forma general. Señor, te ruego por todos los que se sienten incompletos esta mañana en la iglesia, que puedan recibir la plenitud de tu vida en ellos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Señor, mi redentor y roca,
Deja que Dios te dé una vida nueva. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, que la vida de la iglesia fluya ahora, fluya. Restaura, Señor, corazones que están heridos. Sana las almas. Fortalece con toda la potencia de tu gloria, con paciencia, con longanimidad, fortalecidos con toda la potencia de tu gloria, para poder transmitir tu vida, Señor. Esposas que tienen maridos inconversos, hombres que tienen esposas inconversas, clamen ahora al cielo. Díganle: Señor, tu vida en mí se manifiesta en amor, en paciencia sobrenatural. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Gracias, Señor. Señor, mi Redentor y roca. Tómate estos últimos segundos para entrar en comunión profunda con el Espíritu de Dios. Tómate estos últimos segundos para tener esta oración profunda. Y culpa en tus hombros. Quiero que pienses por un momento. Vislumbra. El Espíritu de Dios ya está sobre la humanidad. El gas ya se soltó. Venciste a la muerte. No hay familiar duro o resistente que no esté bajo la influencia de ese gas que ya se liberó. No hay población, no hay cultura que sea tan dura. Ya fue derramado el Espíritu sobre toda carne. Ponte de acuerdo para orar con otros, para hablar, para soltar la palabra, iglesia. Mi Redentor y roca, quiero Vamos a vivir en ese poder del Espíritu. mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, gracias por tu presencia. No hay nada, Señor, que pueda resistir la presencia de tu vida en medio de este mundo. Que tu Santo Espíritu, Señor, comience a llenar todos los rincones de nuestra familia, de nuestras casas, de nuestros hijos. Nuestros hijos, Señor, que necesitan tener un encuentro contigo. Oh Señor amado, tú ya has derramado tu Espíritu sobre toda carne. Hoy la iglesia tiene que manifestarse, pero la iglesia viva. Por eso te ruego, Señor, trae sobre nosotros revelación del Espíritu, para que todas estas cosas que he compartido esta mañana podamos vivirla en este tiempo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Aleluya.